Hola, bienvenidos a Conversaciones B2B con Luis Bailey. El día de hoy vamos a tocar un tema fundamental en el desarrollo de nuestros equipos comerciales, formar para transformar, cómo el coaching y la cultura construyen equipos de alto rendimiento. Para ello hemos invitado a dos coaches prominentes, Marián y Ezequiel, y el jefe de jefe de cultura y comunicación interna, Carlos. Grandes amigos a los cuales le doy la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias Luis. Gusto de estar aquí. Gracias por la invitación, la verdad. Muy bien. Vamos entrando en el tema. Durante muchos años, el formador comercial estuvo enfocado en transmitir información. Eh, ¿Qué significa el hecho de formar para transformar? ¿Ha cambiado nuestra realidad? ¿Qué me dirías, estimada María? Creo que formar para transformar es el impacto, más que enseñar, es el impacto hacia las personas, tanto del desarrollo personal y profesional. ¿Dónde los llevamos? No solamente compartirle conocimientos, sino en lo personal ayudarlos a crecer. Interesante, ayudarlos a crecer. ¿Qué me dirías tú, Ezequiel? De igual manera, buscamos desarrollar en las personas las habilidades para que se puedan desenvolver ellas mismas, no tanto en el trabajo, sino también en la vida profesional, que es lo más importante. Ahí se llegan, se ven más completos, ¿no? Y tú, Carlos, cuando hablamos de cultura organizacional, muchas veces pensamos en valores escritos, pero están escritos, ¿no? De tu experiencia, ¿cómo se convierte realmente la cultura no en valores escritos, sino en comportamientos visibles dentro de la tienda en donde estamos, ¿no? Yo creo que esa es una buena pregunta y se responde desde el modelo de creencias que podamos tener en una organización. Nosotros como seres humanos evidenciamos un comportamiento que va muy, muy en función de lo que creemos, ¿no? De lo que nosotros consideramos en la vida como importante, de lo que consideramos como algo relevante como seres humanos primeramente, o si conformamos pues en nuestro hogar, la familia y en la organización, nuestro equipo de trabajo. Cada organización tiene una cultura que por lo general responde al cómo hace las cosas. Y ese cómo se va a ir moldeando en la medida en la cual primero los líderes, ¿no? Van a ir desarrollando una serie de comportamientos en el día a día. Yo tengo un símil que es el de la gota en la piedra que me parece muy interesante porque la cultura también se forja, si es como la piedra, ¿no? Que recibe esa gota, si quizás no va a romperla en una primera instancia, en una segunda instancia, en un día o dos, pero mientras vas forjando la cultura a través de estos comportamientos, a través de artefactos que de una u otra manera en las organizaciones se realizan con reconocimientos, con formas de capacitar, con formas de celebrar, ¿no? Va a permitir que día a día estas creencias que se tienen, ¿no? Desde la parte de cultura puedan hacerse realidad. Es la mejor manera, en la continuidad, en el hábito y en la disciplina que puedan tener principalmente los líderes y que puedan inspirar, ¿no? Porque estos comportamientos se inspiran, no se, no se ejecutan de una manera así, ¿no? A rajatabla, ¿no? Se deben inspirar en el día a día. Entonces es un continuo que se va generando desde la cultura y desde lo que cada organización considera importante. Súper importante lo que estás diciendo, ¿no, Carlos? Esa continuidad, estos hábitos en el cómo hacen que la gente subconscientemente sea competente, ¿no? Entonces, estas felicitaciones, todo el actuar de nuestro equipo día a día y, con, y con el soporte de la gente de la alta dirección va a ir bajando y se convierte en un hábito y llegamos a eso. Muy bien, excelente, muy buen punto. Estimada Maita, uno de los ejes del cambio fue pasar de instructor técnico a facilitador estratégico, ¿no? De instructor técnico a facilitador estratégico. Instruimos y le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Instructor técnico, facilitador estratégico, facilitamos el aprendizaje. ¿Qué cambio en ustedes surgió después de vivir esa experiencia, estimada Maina? Creo que lo aprendí porque el hecho de ser coach a ser capacitador es muy diferente. Ajá. El ¿Cuál es la diferencia? solamente, Porque a menudo vemos solamente, que no marcan la diferencia, claro, ¿no? siento que el capacitador solo indica lo que tienen que hacer. Ajá. En cambio, el coach te acompaña y no solamente te enseña, sino está al lado tuyo para que te des cuenta que tú misma tienes la respuesta. Ujú. Y creo que eso cambió bastante en mí, Ajá. personalmente, porque sí, escuchaba,
pero a veces les daba la respuesta inmediatamente y no los dejaba desarrollarse. Al día de hoy, no solamente camino en piso con ellos, porque también estamos a diario, sino que también los escucho y se dan cuenta ellos mismos la respuesta que tienen. Entonces creo que el hecho de ser coach es no solamente enseñar, sino caminar con ellos desde el comienzo para poder guiarlos. Le decía lo que tienen que hacer y no los dejaba desarrollarse. No dejabas trabajar en ellos un conocimiento, un ejercicio interno. Ya lo tenían, pero que de repente no lo soltaban porque yo los indicaba. En cambio ahora, ellos mismos se dan cuenta y solos buscan las soluciones. Incluso se sorprenden de lo que puedan decir. Ah, ya lo tenía, está correcto lo que estaba haciendo. Claro, te has dado cuenta, sí lo puedes lograr. Y no depende de mí, sino de ti. Yo solo te estoy guiando. Creo que eso también incluso nos enorgullece porque nos hace crecer tanto personalmente a nosotros. Ver a la gente crecer es lo que más nos gusta. ¿Te has dado cuenta? Le dices. Sí. Una cosa es que él se dé cuenta y otra cosa es que tú le digas lo que tiene que hacer. Excelente. Buen punto. ¿Qué dice? Excelente, la verdad que opino similar con esta de acá. No solo guiamos a estas personas en este proceso, es muy importante que estas personas conozcan un proceso, pero mucho más importante que estas personas se den cuenta que las respuestas están dentro de ellos mismos en realidad. Siempre tenía las respuestas para ellos, pero ahora me he enfocado en las personas, en indicarle, en hacerle preguntas, en que ellos reflexionen sobre las respuestas. ¿Y qué podrías hacer tú mejor para que ese resultado cambie? ¿Qué hiciste ayer que puedes mejorar el día de hoy? ¿Qué hiciste quizás la otra vez que te funcionó y podrías volverlo a replicar el día de hoy? Preguntas que son muy buenas para que estas personas busquen la solución en ellos mismos y sobre todo que generen confianza y actitud, que es lo más importante. Buen punto, ¿no? Los haces pensar, los haces reflexionar y por lo tanto retienen eso. Carlos, como jefe de cultura, ellos nos hablan de un cambio, ¿no? Profundo en su rol, ¿no es cierto? De instructor a facilitador. ¿Qué implica esto para la organización y para la transmisión de la cultura? Yo creo que aquí hay dos aspectos fundamentales que Mariana y Ezequiel también han mencionado. Actualmente vivimos en una época de constante cambio. El cambio se ve no solo desde la estructura de la organización, sino se ve desde la forma en cómo ahora los empleados, los colaboradores conciben el trabajo. Tenemos una generación que está muy expuesta a demasiada información desde muchos frentes, ¿no? A diferencia de hace 20 o 30 años. Esto ya genera un cambio en la forma en cómo concibe la ejecución de su trabajo, en la forma en cómo percibe la experiencia inclusive de trabajo dentro de una empresa, en la forma inclusive también de cómo debe ser capacitado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos haciendo un paréntesis de las encuestas de clima, siempre hay una oportunidad en el cómo capacitamos y formamos a las personas. Y es una pregunta donde, pues cuando ya ves los comentarios, te abre un abanico de posibilidades, poniendo el ejemplo. Ahora hablamos de una educación a distancia, virtual, ¿no? Sincrónica, donde no necesariamente las personas se sienten identificadas. Es decir, tenemos la oportunidad, pero aún las personas necesitan esa cercanía. Y es un poco también lo que hablaba Ezequiel, es decir, qué tanto, y Mariano, ¿no? Qué tanto nosotros estamos dando un espacio para que las personas se tomen el tiempo. Porque como estamos en un contexto de transformación y de cambio tan rápido, muchas veces hacemos un ABCD de manera continua y rápida. No nos tomamos el tiempo para pensar, para discernir, para procesar la información. Entonces estamos en una época donde hay mucha información, pero donde cuesta procesarla. Y eso impacta cuando tienes a colaboradores donde pues, necesitan no solo tener la información, conocer la técnica de venta, sino también ejecutarla. Hay algunos que son más hábiles que otros. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que en procesos de cambio como el que estamos viviendo actualmente, más aún aquí en Cajas Cencosud, es importante tomarse el tiempo, primeramente. Tomarse el tiempo para poder estructurar no solo una malla de capacitación, sino también estructurar una forma de capacitar, ¿no? Nosotros creemos que las capacitaciones deben ser vivenciales, que las capacitaciones deben demostrar el día a día, no quedarse pues en las cuatro paredes del aula. Es por eso que nuestros coaches, Mariana y Ezequiel, tienen esa labor tan chévere, digo, porque ellos están... Qué chévere, yo quisiera perder mi chamba, vengo a trabajar con ellos. Y en el día a día, nuestros APFs y asesores tienen el acompañamiento de ellos. Entonces, qué bacán que podamos tener a nuestros coaches al costado
no para preguntarles necesariamente lo que debo hacer, sino para entender el proceso y yo con ese entendimiento poder gestionar las ventas que repercute definitivamente al final en el objetivo, en el desempeño y en la meta, ¿no? Excelente, Carlos. Ese es como el ADN de toda organización, ¿no? Ese es el socio invisible, podríamos decir, que es el que hace que se logren los resultados. Has hablado de un tema fundamental, que es el tema del cambio, ¿no? ¿A quién le cabe? ¿A alguien tiene alguna duda de lo que no hay cada vez el cambio no es más acelerado? A nadie, ¿no es cierto? El punto es el tiempo. Y lo que tú dices, ¿no? Hay muchísima información. Y el rol de la cultura creo que es esa, ¿no? Hacer el cambio con propósito, con el propósito, alinearlos, encauzarlos, pero también ver también dentro de los valores de cada uno de ellos cómo encajan esto, porque ponte a pensar, imagínate una situación en la cual una persona no es una persona muy honesta, ¿no? Entonces se limpia los pies en el felpudo de la oficina, entra y es honesta. No, tiene que ver con los valores personales también, ¿no? Entonces creo y ahí entran ustedes con todo, con este tema fundamental. Y otro tema que has dicho, Marian, es el tema de hacerles en caliente, hacerles no las correcciones, sino ver cómo están trabajando. Eso me parece fundamental, porque hay un montón de capacitadores de escritorio. Eso no funciona. Los capacitadores de escritorio no funcionan. Tienen que estar ahí y verlos trabajar y luego explicarles, ¿no es cierto?, el impacto de los cambios, las cositas que podemos hacer. Y ahí en caliente, a veces el tema es la forma, pero siempre estas correcciones son buenas para seguir mejorando. Excelente. Otra pregunta que nos corresponde, María. ¿Cómo puede un coach comercial influir no solo en las ventas, sino también en la confianza, en la actitud y en el desarrollo de un nuevo asesor ingresante? Sobre todo un tema tan fundamental que es vender tarjetas en piso, ¿ah? Tremenda chamba, qué miedo. ¿Cómo hacemos? Hay, hay una frase que siempre me gusta decirlo cada vez que ingresan. Los números son muy importantes, pero las personas también lo son. Creo que el hecho de ser coach, el escucharlos, más allá de repente preguntarle un cómo estás o qué tal te fue hoy día, ¿cómo te sientes hoy? Llegar un poquito más allá de ellos, que lleguen a la confianza. Cada vez que nos visitamos, cada vez que le escribimos, preguntan, escuchándolo las cosas que le gustan, las cosas que no, persuadiéndolos bastante, pero sobre todo comunicándonos. Pero el hecho de compartir con ellos en el piso de venta o estar acompañarlos desde el comienzo, ¿no? Más que enseñarles, le compartimos lo que nos funciona a diario para que ellos también les funcione. Que sepa que también hemos hecho lo mismo para poder guiarlos. Porque, lo vuelvo a repetir, al momento de que nos convertimos en un coach, no solamente les comenzamos a indicar, sino comenzamos a conectar con ellos. Creo que la palabra conexión es lo que nos une más. Buen punto, excelente punto, ¿no? Mari, porque a menudo nos preocupamos de los resultados, pero estamos hablando con personas, ¿no? Y esa conexión es la que hace la diferencia. Tenemos que cumplir los números, pero la gente, si no está contenta, tampoco va a cumplir con los números. Buen punto. ¿Qué me dirías tú, Ezequiel? Totalmente de acuerdo. Hoy en día nos encontramos con personas que, si bien es cierto, tienen la energía de poder trabajar, la predisposición de poder trabajar, pero algo muy importante que nos estamos descuidando quizás de la inteligencia emocional. Muchas de las personas vienen con muchos problemas, tienen sus emociones que van, que vienen, que suben, que bajan. Nuestro trabajo no solamente es guiarlos y decirles qué más o menos pueden hacer, sino acompañarlos en el piso de ventas y poder guiarlos en este proceso. Este es un proceso que mediante nuestras experiencias nosotros les contamos, me funcionó porque lo hice de esta manera, lo hice de esta forma, entonces no te pido que iguales o que repitas lo que estoy haciendo, sino que busques tu propia esencia, tu propia forma de ser, porque mientras tú tratas de copiar, no te va a salir, te cuento. Lo que te va a funcionar es hacerlo a tu estilo, hacerlo a tu forma. Nuestro objetivo no solamente, como los repito siempre los chicos, no solamente es que puedan buscar una forma, un proceso, sino que ellos puedan creer en ellos mismos. Para que al final, una persona que llega, viene de nuevo, no sabe qué hacer, no sabe cómo hacer, nosotros no solamente lo guiamos en el proceso, sino que después transformamos a estas personas porque saben responder, saben cómo desenvolverse en el piso de venta, saben cómo desenvolverse en su vida cotidiana. Eso es lo más importante, que estas personas reflexionen y al final se den cuenta que ellos mismos son la solución, que ellos mismos siempre pudieron hacer lo que siempre quisieron.
¿Cuánto tiempo tienes trabajando? Ya tengo 4 años trabajando en la empresa y la verdad que ha sido gratificante. Este trabajo es increíble porque cuando tienes pasión, esto es como si no trabajara en realidad. Es muy divertido. Es muy divertido hacer lo que estamos haciendo, la Se ve la verdad. pasión. Enseñar es... ¿Y la pasión se siente o no? Claro Sí, que sí. de todas maneras. ¿Tú, Mari? Yo tengo trabajando 7 años. Les contaré que esa es mi primera chamba. Como el O sea, ahí te quedás, ahí estás ahí como el primer enamorado. 18. Entré a los 18 y creo que Caja Cencosud me dio la oportunidad de seguir creciendo personal y profesionalmente. Miren la ventaja de ser coach, ¿no es cierto? Habiendo pasado, ¿no es cierto?, por todas las etapas, ¿no? Lo que tú has nombrado es algo importante, creería yo, Ezequiel, que cuentas historia de éxito, ¿no? Pero no para que lo hagan lo mismo, sino simplemente como una referencia, como una forma de motivar a la gente. Entonces, ¿qué cosas suceden en el subconsciente de tu colaborador? Excelente, estimado Carlos. Uno de los valores de Cencosud es que nuestra gente es lo más importante, ¿no? ¿Cómo impacta, por ejemplo, el acompañamiento, el feedback y el reconocimiento en la construcción de equipos comprometidos? Porque puedes tener muchos equipos que pueden ser muy hábiles, pero si no están comprometidos, tú ya sabes. Tú ya sabes cómo es el resultado. ¿Qué nos dirías, Carlos? Mira, hay dos factores importantes que has mencionado, que es el compromiso y la confianza. Yo creo que en Caja Cencosud actualmente creemos de que esa conexión humana, ¿no? Porque ahora mucho hablamos de la conexión digital, de entornos digitales, de qué forma o de qué manera podemos servirnos de la tecnología para lograr objetivos, ¿no? Cosa que es muy importante, pero creo que en este momento en Caja Cencosud de Scotiabank estamos en ese proceso de consolidar esa conexión humana. Y es un poco lo que ha mencionado Mariana y Ezequiel, es decir, qué tanto les brindamos a las personas no solo competencias o skills o la posibilidad de formar competencias o habilidades que impacten en la gestión de venta o en la gestión comercial, sino también esas habilidades que les ayuden a interrelacionarse con su equipo de trabajo, a poder tener una conversación uno a uno con su jefe, a poder también generar momentos o espacios de celebración, de reconocimiento, no reconocer solo por el hecho de tener un premio o un diploma, sino también que se genere ese espacio donde el equipo reconozca a la persona y no solo por lograr la milla extra o la meta, sino por reconocer el avance. Es muy importante reconocer esos pasos que vamos dando día a día, porque el proceso de cambio es un continuo. Entonces las personas necesitan tener o saberse reconocidas por su líder, por sus compañeros, tener espacios donde puedan comunicarse, ¿no? Y principalmente un aspecto clave de la comunicación interpersonal es la escucha, ¿no? Por eso siempre se suele decir muchas veces, ¿no? Tenemos 2 oídos y una boca. ¿Por qué? Porque se hace mucho más importante escuchar a las personas. Y aquí viene un concepto que va muy de la mano con el coach, ¿no? Y con esta forma de gestionar, ¿no? El coach escucha, hace preguntas y sobre ese fundamento, pues las personas que somos coacheadas, pues encontramos esa respuesta, ¿no? Que sea en función de la experiencia, en función del día a día, en función de lo que conozca. Entonces yo creo que toda esta conexión humana se da no solo en la interacción, se da en el reconocimiento, se da en cómo generamos ese feedback también. El feedback no esperando el plan de desempeño, no esperando hasta el final del año, sino un feedback que oportunamente puede dar el líder, ¿no? En el momento específico. Y un feedback constructivo, ¿no? Nosotros tenemos modelos inclusive de feedback que ayudan al líder, porque no todos empezamos sabiendo dar feedback, que enseñan al líder a cómo dar esa retroalimentación, ¿no? En un momento determinado, en un espacio adecuado, de una manera adecuada, no enfocándote en el error, sino en la oportunidad. Es decir, hay una serie de aspectos o de hábitos que en este momento deseamos socializar, principalmente con líderes y equipos, que van a acompañar todo el conocimiento y know-how que tenemos en la parte comercial y retail para que los equipos pues se sientan o sientan que están en un buen lugar para trabajar. Y eso al final va a traer consecuencias en el indicador, en el número y en el negocio, ¿no? Mira lo que has dicho, algo fundamental, ¿no? Como jefe de cultura, ¿no es cierto, Carlos? Los coach escuchamos, los coach tenemos un modelo de feedback proactivo y la contraparte lo que está viendo es que está creciendo con el feedback. Y crecer es vivir, ¿o no? Crecer es vivir.
Estamos creciendo y nos damos cuenta de todo ello. Un error es a veces compararnos con otros profesionales, sino tenemos que compararnos con nosotros mismos y con el feedback le hacemos sentir que están creciendo. Buen punto. En la pregunta 4 nos dice, a ver, Mari, el cliente es la razón de ser en una cultura Cencosud. ¿Cómo se entrena a un vendedor para que solo ofrezca una tarjeta y que genere una experiencia positiva al cliente, ¿no? Porque de una u otra forma nos entrevistamos con el cliente, pero a veces hay clientes que se fastidian, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto mágico, ¿no? Por así decirlo. Creo que es el conectar. Enseñarles a los chicos, no enseñarles, compartirles el hecho de poder conectar, el escuchar al cliente, en vez de bombardearlo de tanta información, porque a veces uno como vendedor, por querer llamar la atención del cliente, lo informas, y a la gente no le gusta que le vendas. A la gente le gusta comprar. ¿Cómo es eso? A la gente no le gusta que le vendan, a la gente le gusta comprar. A la Me gente no gusta. le gusta que le vayas indicando lo que tenga que hacer. La gente le gusta elegir. Y mientras que tú conoces y escuchas al cliente, porque viene con su necesidad de repente a comprar algo, vas escuchando lo que necesita y tú te vas adaptando. Entonces, aprender a escuchar es lo primero que hacemos para que los chicos puedan adaptarse a los clientes, conectar con ellos. Y cuando de repente algo no les funciona, que siempre busquen el lado positivo de las cosas. ¿Qué hicieron bien esa vez que pudieron cerrar una venta para que lo vuelvan a replicar con el siguiente cliente? Correcto, gracias. Mari, ¿qué me dices tú, Ezequiel? Para poder conectar con las personas, debo de conectar primero con estos mismos chicos. Enseñarles a cómo conectar con una persona, cómo se centra una conversación. Lo que dice mi compañera Maren es muy cierto, la mayoría va con una información ya robotizada, ¿no? Tengo esta promoción, tengo este beneficio, tengo esto de acá, tengo esto de acá. Y a veces es momento de ponerle pausa a una de esas cosas y entrar. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿En qué lo ayudo? Solamente el hecho de entrar con un servicio, que es lo más importante, a veces el cliente baja la guardia y te escucha. Lo que nosotros hacemos, o lo que le decimos a los chicos, es que puedan escuchar a estos clientes y adaptar los beneficios que nosotros tenemos al cliente. No ofrecerle un beneficio que tú creas, sino escuchar al cliente haciéndole preguntas poderosas, ¿no? ¿Qué ha venido a comprar? ¿Qué producto viene a comprar? ¿Cómo suele pagar? ¿Qué tan frecuente viene a la tienda? Todas estas preguntas te ayudan a poder conocer y sondear al cliente para que puedas tener una respuesta adecuada. Este beneficio creo que le puede encantar a usted, señora, por este motivo, por este motivo, por este motivo. No funciona si solo lanzas promociones por promociones. Se trata de preguntar, conocer al cliente y escoger qué promoción le encaja a este cliente para que le pueda dar una promoción y la oferta de valor que nosotros ofrecemos, que es lo más importante. Excelente. Y algo que lo aprendimos en el curso, Otro precio. otro precio, definitivamente, que el mejor vendedor no es el que más habla, es el que más escucha. Entonces, ahí creo que cuando lo conversamos con los chicos, porque siempre se vuelve una conversación, incluso cuando tú interactúas con el cliente, se vuelve una conversación, se tiene que sentir esa confianza. Eso que no solamente le quieres vender, sino lo quieres ayudar. Eso es lo que impacta más cuando hablamos con los chicos. Y ahí comparto lo que dice mi compañero. Muy bien, excelente, Mari. Carlos, el cliente es la razón de ser en la cultura Cencosud, ¿no es cierto? Carlos, acabamos de escuchar cómo se forma para generar experiencias. Carlos, ¿qué papel juega la cultura en que esa experiencia sea consistente? Justo en Cencosud Scotiabank nosotros tenemos un valor declarado que es el de enfoque en el cliente. Yo creo que esto en principio, al tener este valor declarado en la organización, nos ayuda muchísimo a sentar una base. Junto con este valor declarado, tenemos un propósito, que es el de conectar a personas con oportunidades, brindando experiencias que hagan la diferencia. Te menciono este propósito porque conversa mucho con nuestro valor experiencia al cliente y habla principalmente de un aspecto que buscamos todos, seamos clientes o no, es la experiencia. ¿Qué experiencia queremos vivir? Yo doy un paso atrás y lo que intentamos hacer en todos los programas y actividades de reconocimiento, formación, celebraciones, capacitaciones, que primero nuestros Cencoliers, así nos llamamos, colaboradores, vivan una experiencia que sea memorable. Porque no vamos a poder dar lo que no vivimos o no tenemos. Y esto es muy importante para nosotros. Entonces, este valor
de experiencia al cliente hace sentido en la medida en la cual nosotros primero hagamos vivir una experiencia memorable a nuestros equipos, ¿no? Y aquí ya entran varios jugadores ¿no? a este juego. En principio los líderes tienen que reflejar ese interés por brindar experiencias positivas a los equipos en red de agencias y aquí en nuestra oficina administrativa. Y junto con ello, también moldear un poco lo que hablábamos al inicio, estos comportamientos que deben de ayudar a generar confianza y compromiso, ¿no? Dos aspectos claves que no solo se miden en una encuesta de clima, con todas las dimensiones que existen, sino también para tener consistencia en la experiencia del colaborador, o sea que se quede un mes, 2 meses, nos gustaría que a veces se quede mucho más tiempo, pero eso es importante también desde la declaración cultural y cómo lo vivimos en el día a día. Declaración cultural y el punto de que un cliente interno satisfecho hace un cliente externo satisfecho. Un cliente externo satisfecho hace una empresa rentable. Y eso es un cúmulo. Tú no puedes hacer un cliente externo satisfecho cuando tú no eres feliz en tu trabajo. No hay forma, ¿no? Entonces, la idea es un poquito canalizar. Muy bien, vamos a la parte táctica. Mari, ¿qué herramientas de coaching o de facilitación consideras más poderosas para acompañar a tus asesores en sus primeros días en la tienda? Creo que el hecho de nosotros ir a piso de venta, acompañarlos a diario, no solamente es solo facilitarle la capacitación de inducción, porque nosotros le damos la bienvenida desde el comienzo, sino estar con ellos en piso de venta y que nos escuchen cómo nosotros nos acercamos al cliente, para que sepan que no están solos. Que si de repente tienen miedo, nosotros, si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo. ¿Qué hacemos? Los acompañamos de la mano, porque más allá de enseñarles, es el acompañamiento desde el comienzo a su lado. Que de repente pierdan el miedo y que sepan que si algo de repente no lo sabían, acá estamos para apoyarlos. El hecho de escucharlos. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo más los podemos ayudar? Y que si de repente le funcionó la primera, la segunda no, siempre buscar el lado positivo. Preguntarle, ¿cuál es tu mayor virtud? Y eso lo aprendimos también. ¿Cuál es tu mayor virtud? No solamente como vendedor, sino tú como persona. ¿Cuál es tu mayor virtud? Ahora adáctalo como vendedor. Esa virtud que tienes, trabájalo ahora y haz lo que sea esencial en tu chamba. Ah, ok. Y lo ven de otro punto de vista. Creo que eso nos ayudó mucho. Imagínate si uno trabaja sobre sus fortalezas. Diálogo apreciativo. Está demostrado que las personas que trabajan sobre lo que les gusta y sus fortalezas tienen un nivel de productividad de por lo menos el 30%. Vamos, gracias. Ezequiel, ¿qué me dirías tú? Exactamente esa parte te iba a comentar porque cuando una persona hace con sus propias habilidades, con sus propias fortalezas, en realidad ya no se vuelve forzado. Eres tú mismo, siendo tú mismo, porque es tu forma de ser, es tu propia personalidad, es lo que te va a ayudar a ser tú mismo y te va a ayudar a desenvolverte mucho más. Una de las habilidades que nosotros tratamos de entender a los chicos y inculcarles es el tema de la confianza, porque en el piso de ventas muchas veces el jefe no va a estar a tu lado. Nosotros no vamos a estar todo el tiempo a su lado tampoco. Nosotros los guiamos, pero va a llegar un punto de una línea muy delgada, donde vas a tener que tú generar tu propia confianza. Tú vas a tener que crear tu propio criterio, tu propia autoestima, tu propia automotivación incluso, porque no siempre va a haber una persona guiándote. Nosotros te vamos a guiar hasta un cierto punto, pero nosotros lo que queremos desarrollar en nuestras capacitaciones, en el piso de ventas, en el acompañamiento que tenemos en este tiempo que guiamos a estas personas, incluso en las capacitaciones o incluso, como les repito, en el piso de ventas, es que esta persona genere confianza. Él mismo pueda ayudarse a él mismo a sostener esto y no caerse en el tiempo, sino que pueda desarrollar, mejorar, confiar en sí mismo, tener más actitud, mejorar su tema de la inteligencia emocional. Esto es increíble, sobre todo porque en el piso de ventas y en su vida personal pasa esto muy, muy seguido. Entonces, también que pueda desarrollarse y sobre todo pueda estar en ese momento, responder una respuesta en el menor tiempo posible y pueda reaccionar a tiempo, que es lo más importante. Me quedo con la palabra confianza, ¿no? La confianza en ti mismo te va a dar naturalidad. Yo te pregunto, Ezequiel, ¿la naturalidad vende o no? Totalmente. La naturalidad vende en donde sea. Así que siendo tú mismo vas a lograr lo que tú quieras, lo que tú quieras. Porque a veces nos ven, a veces yo como comprador veo vendedores y los veo cuadriculados, ¿no? Digo, sí, pero no, ¿no? Sí, porque suena lógico, pero no porque algo Muy estructurado. muy estructurado, ¿no?
Carlos, cuéntame, estas herramientas, digamos, ayudan a acompañar y desarrollar personas, ¿no? ¿Cómo contribuyen estas prácticas para mantener viva la cultura de Cencosud en el tiempo? En realidad, como prácticas, siguiendo el esquema de los comportamientos que mencionábamos en un momento, estas prácticas definitivamente ayudan porque permiten fijar, ¿no? Fijar ritos, fijar formas que en el día a día fortalecen, ¿no? Al equipo, ¿no? Siguiendo un poco la estructura de Shane, ¿no? Shane habla de creencias, comportamientos y artefactos, ¿no? Edgar Schein. Edgar Schein, exacto, ¿no? Entonces, estas formas, esta ya parte más táctica, técnica, operativa, por decirlo de una manera, cuando se fija en el tiempo, permite generar disciplina. El problema a veces va cuando tenemos a personas que no se suben, ¿no? O no se adecúan o no se dan la oportunidad de aplicar estas iniciativas o estas técnicas, ¿no? Entonces ahí viene un trabajo también que no solo es del coach, sino también de los líderes. Porque si bien es cierto, como dice Ezequiel, estamos en un momento y luego cada uno empieza a forjarnos su destino, se podría decir aquí en Cajas en COSUD, algunos se dan la oportunidad y otros no. Entonces, ¿qué pasa con los que no se dan esa oportunidad? Debe haber un trabajo más de seguimiento, un trabajo donde el líder o las personas pues, que conocen más, como el caso de los coaches, u otras personas que conocen sobre algunos temas específicos de productos o promociones, por poner un ejemplo, pueden estar ahí. Entonces, esto definitivamente ayuda a fijar o a fortalecer o a desarrollar la cultura que deseada, la que esperamos, ¿no? Que va alineada mucho al propósito. Pero si luego tienes a personas que no necesariamente quieren conectar, quieren generar experiencias, pues tenemos también programas que ayudan a su productividad. Debe llegar un momento en el cual la persona también debe tomar una decisión y sí considero que debe decir, oye, ¿estoy en el lugar correcto o no? Porque también puede pasar. La cultura también, como dice también nuestro amigo Peter Drucker, ¿no? Se come a la estrategia y la cultura al final va a ir más allá de lo que inclusive se propone como una experiencia o una estrategia de venta. Entonces las personas también deben de decir, oye, ¿estoy en el lugar adecuado, sí o no? Y también tomar sus decisiones, ¿no? Pero definitivamente todas estas actividades y disciplinas comerciales que tenemos nos van a fijar una, una cultura que en nuestro caso también está muy orientada a resultados, ¿no? Pero teniendo en cuenta siempre a la persona. La persona. Y lo que tú has hablado, ¿no, Carlos? El tema de las creencias, ¿no? El rol de los coaches también es ese, ¿no? Porque pueden haber creencias distorsionadas. Por ejemplo, el lunes no vendo, por ejemplo. Al cliente le caigo mal, por ejemplo. No, pero hay que cambiarle esas creencias distorsionadas y adaptarlas a la realidad. Y bueno, también creería yo que un papel fundamental es el compromiso y la capacidad que tiene la gente por cambiar esas creencias, ¿no? ¿Qué dirías tú, Carlos? ¿Te parece? Esto has mencionado algo bien interesante y va por un poco lo que conozco como romper mitos. Ajá, Yo creo- paradigmas, mitos. Paradigmas, mitos, ¿no? Como hoy el lunes no se vende, el lunes hay más tráfico, no, hoy día ya llegué tarde, no, o sea, cada uno de nosotros tiene una mochilita, yo digo siempre, que trae de casa y de las experiencias previas, o yo digo vidas previas en otras empresas, o lo que nos ha pasado en el día a día, o con lo que podemos considerar como experiencias traumáticas. Todo eso cargamos. Entonces, cuando tú llegas a una organización como la nuestra, donde intentamos, ¿no? Romper esos paradigmas con un propósito fundamental, que es el de que tú puedas crecer, yo creo que vale la pena intentarlo, ¿no? Entonces, definitivamente, el romper esos paradigmas y esos mitos que cada uno trae es un primer paso, ¿no? Para que puedas quitarte, ¿no? Como que reemplazar eso por paradigmas positivos, y no solamente positivos, sino que tú te des cuenta que eso te va a ayudar definitivamente como persona, no solo aquí, el tiempo que puedas estar en Cencosud Exposure, sino como experiencia de vida. Al final, la conexión humana, que es lo que esperamos tener en cada interacción, es lo que queremos que también las personas se lleven. Sea que estés aquí 10, 15, 20 años, o sea que luego estés en otro lugar y digas, oye, aquí en este lugar me enseñaron a hacerlo de esta manera. Y esa creencia genera un pensamiento, y el pensamiento genera un sentimiento. Y ese sentimiento hace que tú actúes de una u otra forma. Y si esa creencia no es la adecuada, no la vas a hacer, ¿no? Entonces,
pero es importante, parece mentira, ¿no? Pero son cosas, detalles que pueden influir directamente en tu rendimiento. Bien, estamos terminando nuestra entrevista y yo les diría como última pregunta a los tres, si pudieran definir en una frase el tipo de vendedor que quieren formar a partir de esta nueva metodología, la metodología del coaching, ¿cómo lo describirían? Con una persona que conecta, más allá de la venta, Ajá. que pueda conectar, persuadir, sobre todo escuchar, y que no solamente se dedique a vender, sino de guiar al cliente y ayudarlo, porque nuestro nombre en sí es asesor, asesor de productos, asesor de servicio. Entonces, asesorar a la gente, para que no se le lleve solamente un producto, sino que podamos guiarlo. Lo guiamos al cliente, porque en la esencia la venta es ayudar, ¿no es cierto? Y al cliente no le gusta que le vendan, al cliente le gusta comprar. Y es Muy el bien. impacto que damos. Impacto, gracias. Mari. Tengo una frase que siempre lo utilizo y es el talento abre puertas, pero la disciplina te mantiene adentro. Por mucho talento que tengas, si no eres disciplinado, tarde o temprano te vas a tener que salir. Entonces, algo que es muy importante es que estas personas creen hábitos, porque si no creas hábitos, tarde o temprano vas a terminar fracasando. Esto se trata de constancia. Hay muchas personas que tienen talento. No creía que tenía talento en su momento, pero esto fue constancia, esto fue de día a día, esto fue informándome, empapándome del tema, y esto me convirtió en más disciplinado. Esta disciplina me hace hoy quizás ser más talentoso que antes. Entonces, Encantado. Qué buena frase. El talento te abre puertas y la disciplina te mantiene adentro. te mantiene adentro, ¿no? Y mira, yo le agregaría un poquito más, ¿no? Talento te abre puertas, la disciplina te mantiene adentro. ¿Y qué te empuja la disciplina? Tu motivación. La idea es motivar a la gente, porque al motivarte vas a seguir en lo mismo. Yo descubrí mi talento de ventas a los 28 años, de viejo. Y no sabía, para que veas. Pero a la hora que lo descubres, moriré de vendedor. Muchas gracias, Ezequiel. Don Carlos. Un aspecto importante y que considero que no solo aquí, sino todas las organizaciones deberían tener es que cada colaborador encuentre su propósito de vida, ¿no? Muchas personas, y me incluyo en algún momento determinado de la vida, pues vamos como un barco así, viendo a la deriva cuál podría ser el mejor camino. Pero uno se empieza a dar cuenta cuán valiosa puede ser nuestra existencia y todo lo que hagamos es cuando encontramos ese propósito de vida. Y las organizaciones, vuelvo a decirlo, como Cajas Cencosud, al tener un propósito y al proponerlo como propósito y al desarrollar programas o actividades que permiten que los equipos y las personas puedan encontrarlo, pues me parece algo fenomenal. El propósito es muy importante, más aún en un tiempo como el que estamos actualmente, donde todo es muy wash and wear, ¿no? Es donde todo es muy, oye, es muy rápido, donde la vorágine de la información, el conocimiento y las cosas que hacemos es tan rápida, donde no nos tomamos un tiempo para pensar, es donde tenemos que trabajar el propósito. Y lo dijo Sinek, ¿no? En el Círculo Dorado, el propósito es inspiracional. Porque el propósito no solo nos da un sentido de vida, sino también nos permite inspirar a las personas. Cuando tienes un equipo o una persona que esté inspirada y motivada, más aún con un propósito particular que cumplir, pues tienes ahí a una persona que no solo va a hacerlo por ella misma, sino también por la organización. El compromiso y la confianza va a ser importante. Así que yo creo que estos programas y todo esto que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Junto con Mariana y Ezequiel, desde el coach comercial, va a tener grandes resultados, pero que no solo se queden aquí en Caja, sino que trasciendan a las personas, ¿no? Y en su vida diaria. Y ahora lo que tú dices, ¿no? El propósito de tu vida, ¿no? Daniel Goleman hablaba de este tema en la época de la pandemia, épocas muy duras que vivimos, ¿no? Y hablaba de Daniel Goleman de gestionar con propósito, porque es tu combustible interno. Ahora, nuestro rol en la caja, hablo como miembro de la caja, es alinear este propósito esencial con el cual tú trabajas, es tu chip interno con el propósito de la organización y ahí trabajas como el viento a su favor, ¿no? Bien, ha sido un honor y un privilegio tenerlos a ustedes presentes en
en conversaciones B2B con Luis Bailey, Mari, Ezequiel y Carlos nos han ayudado muchísimo y los invitamos para una nueva oportunidad para seguir conversando sobre estos temas de cómo transformar a nuestros colaboradores y hacer de nuestra organización una empresa más vivible, con mejor cultura y mejores resultados. Muy agradecido. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis, lo máximo. Gracias, profe. Lo máximo. Si trabajas en ventas B2B, necesitas mucho más que técnicas. Necesitas estrategia, ciencia y acompañamiento real. Soy Luis Bailey y esto es Ventas B2B, mi marca madre, donde comparto toda mi expertise ayudando a empresas a tomar decisiones complejas y sostenibles. Te doy tips rápidos en TikTok con ruta B2B en 60 segundos, 4 veces por semana. Contenido práctico que puedes aplicar hoy. En LinkedIn 2 veces por semana, donde hago reflexiones que desafían modelos mentales. Y si quieres ir más profundo, tenemos El Rincón del Mentor, streaming de 10 minutos 2 veces al mes. Aquí exploramos en forma puntual y específica cómo gestionar las ventas en forma estratégica en un contexto B2B. Cada mes comparto conversaciones de 30 minutos en YouTube con líderes B2B hablando de casos reales y aprendizajes que no encontrarás en ningún curso. Ya sea que tengas segundos o minutos, yo llego a ti. Sígueme y conviértete en protagonista en ventas B2B.